Francia afronta una nueva noche de disturbios. Manifestantes no ceden en las protestas por el asesinato del joven afrodescendiente a manos de la policía. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Francia desplegó unos 45.000 efectivos para hacer frente a las manifestaciones a lo largo del país. Miles de personas han sido arrestadas. Hoy fueron los funerales del joven asesinado en un control policial. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estrena la presidencia pro tempore de la Unión Europea con una visita a Ucrania. Invitó a Volodymyr Zelensky a la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Y en México, el asesinato del fundador de las autodefensas de Michoacán devuelve el debate en torno a tomar la justicia en las propias manos. Ampliamos desde México. En Francia continúan las protestas tras la muerte a manos de un policía de Nael, un joven de 17 años con raíces argelinas. Fue sepultado este sábado en una ceremonia privada. La tensa situación en el país llevó al presidente Emmanuel Macron a cancelar su visita de Estado prevista para Alemania este domingo. Mientras tanto, la familia del joven y las autoridades han llamado al diálogo y al fin de la violencia. Marsella, ciudad sin ley. El centro portuario del sur de Francia es una de las urbes más afectadas por la ola de violencia que sacude el país. El gobierno anunció que enviará refuerzos policiales a varias ciudades, especialmente a Marsella y Lyon, para enfrentarse al vandalismo. Cientos de tiendas y negocios han sido destrozados desde que comenzaron los disturbios el pasado martes en Nanterre, el suburbio parisino donde el adolescente Nahel M. fue asesinado por un agente de policía durante un control de tránsito. No sabemos por qué atacan las tiendas. No le veo sentido a asaltar tiendas o cualquier otra cosa. Lo queman todo, autos también, pero desgraciadamente eso no le devolverá la vida a ese joven. Además de autos y vehículos de transporte público, también han ardido ayuntamientos, comisarías de policía y otros edificios públicos. El presidente Emmanuel Macron canceló su visita oficial a Alemania, prevista para este domingo para manejar lo que se ha convertido en la peor crisis de su segundo mandato. Evidentemente, la primera medida es garantizar la seguridad de las propiedades y de las personas para regresar a la normalidad lo antes posible. Sin orden no hay nación. Este sábado, en una mezquita de Nanterre, se celebró en privado el funeral de Nahel M. Su muerte ha puesto el foco en el trabajo policial y las desigualdades raciales en Francia. Según activistas, esta explosión de ira y violencia solo se calmará cuando se tomen medidas reales para atajar la brutalidad policial motivada por el racismo. Y en otros asuntos, España inició este sábado la presidencia semestral de la Unión Europea y lo hizo con un simbólico viaje a Ucrania del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para ratificar el apoyo comunitario al país frente a la invasión rusa. Ante el Parlamento ucraniano, Sánchez prometió apoyar al país el tiempo que sea necesario. Más tarde, junto al presidente Volodymyr Zelensky, Sánchez dijo que su viaje a Kiev en el día en que España estrena presidencia europea es una muestra de apoyo claro e inequívoco para que Ucrania pueda unirse a la alianza de los 27 países. Zelensky calificó la visita de Sánchez de muy importante y simbólica y agradeció a España su apoyo político, humanitario, militar y económico. Sánchez además anunció que España va a ofrecer otros 55 millones de euros para ayudar a la reconstrucción de Ucrania y habló de su futura integración en la Unión Europea. Escuchemos. La Comisión Europea ha emitido recientemente una evaluación provisional sobre la situación de la candidatura de Ucrania para adherirse a la Unión Europea. El informe es positivo y muestra un progreso significativo. Me gustaría aprovechar la oportunidad para felicitarles, presidente Zelensky, a usted y, por supuesto, a la Rada y a su gobierno. Felicitar a Ucrania por la tendencia positiva y animarle a continuar su camino de reformas. Estaremos a la espera del informe sobre Gran Bretaña que la Comisión Europea presentará en otoño. Será la base para dar nuevos pasos y tomar nuevas decisiones.
Bueno, lo decíamos, España a contar de este sábado ostenta la presidencia pro tempore de la Unión Europea y por eso es que Pedro Sánchez invitó a su homólogo ucraniano, a Volodymyr Zelensky, a la cumbre clave de los países latinoamericanos de la CELAC y la Unión Europea que se va a desarrollar los próximos 17 y 18 de julio en Bruselas. Zelensky agradeció la invitación y además envió un mensaje a los gobiernos latinoamericanos. Escuchemos. Para mí es muy importante que América Latina nos escuche. Es importante para nosotros que no solo Europa y nuestros socios estratégicos lo hagan, sino también que América Latina, India, China y Asia se unan a la fórmula de la paz. Porque el fin de la guerra será más rápido. Esta presión política puede ser el verdadero punto final decisivo de esta guerra. Y el comando de las tropas ucranianas en el sur del país asegura que ha eliminado a 2 compañías rusas y que sigue avanzando hacia la ciudad de Melitopol, posición clave, sabemos, para cortar ese corredor terrestre que abrió Rusia hacia Crimea. Y según Kiev, la interrupción de esa ruta de abastecimiento es imprescindible para recuperar la península. Rusia asegura este sábado que sus tropas mantienen sus posiciones y repelen los intentos de las fuerzas ucranianas de ganar terreno. El ejército ruso asegura haber causado en las últimas 24 horas hasta 600 bajas enemigas en distintos frentes. Y lo destacábamos en titulares, la violencia en México no se detiene. Junio fue el mes con más asesinatos diarios de lo que va desde el año 2023, según las autoridades. En el estado de Michoacán, el occidente del país, los pobladores advierten que se van a organizar en un nuevo levantamiento civil armado tras el brutal asesinato del fundador de las autodefensas, de Hipólito Mora, y la preocupante situación de seguridad que atraviesan. Exigen la acción inmediata del gobierno para enfrentar al narco y a los grupos criminales. La muerte de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, ha puesto de nuevo en el centro del debate a estos grupos de civiles que se enfrentaron al crimen organizado en este estado al occidente de México. El ex líder de las autodefensas fue asesinado aquí en la localidad de La Ruana tras ser interceptado por 2 camionetas. Tras el hecho, los habitantes de este poblado advierten del resurgimiento de estos grupos. Que si el gobernador no nos quite a estas gentes de aquí de encima del pueblo, si no nos limpia de esas gentes y si no nos hace justicia, vamos a tener que agarrar las armas para hacerlo nosotros. Porque no nos queda otra opción. ¿Usted cree que nosotros quieramos andar peleando, desvelándonos, pasando todo eso? Si lo hacemos es ya por obligación, porque de plano las autoridades no quieren. Michoacán es un lugar estratégico para la producción y tráfico de drogas. Tras la fundación de las primeras autodefensas en febrero de 2013, estos grupos, integrados principalmente por agricultores y ganaderos, se replicaron por diversas zonas del estado. Al principio contaron con la aprobación ciudadana, pero terminaron infiltrados por delincuentes. Incluso algunas autodefensas se transformaron en organizaciones criminales que aún siguen operando. Mora reconocía que el narco había permeado estos grupos, pero afirmaba que su organización no estaba vinculada con el crimen. El presidente mexicano lamentó su homicidio. Esto que está sucediendo, pues tiene como antecedente lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Pero la violencia no es una cosa del pasado, ni en Michoacán ni en otros estados mexicanos. Organizaciones criminales se disputan el control de la zona y la presencia de autodefensas es ya casi anecdótica en pequeñas poblaciones como La Ruana. El mes de junio cerró como el más violento en asesinatos diarios en el país, 77 según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Regresamos a Europa porque el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos ha pedido este sábado perdón, por el papel de la Casa Real en la esclavitud y en la trata transatlántica de esclavos en un discurso recibido con aplausos por el público, entre el que se encontraban además descendientes de personas esclavizadas. Los Países Bajos conmemoran hoy los 150 años de la abolición de la esclavitud en su territorio. El año pasado, el primer ministro neerlandés Mark Rutte pidió disculpas por la participación de su país en la trata de esclavos y la esclavitud, pero no ofreció compensaciones económicas a los descendientes de las personas esclavizadas. Es un hermoso día de verano en Ámsterdam y Jennifer Tosh visita algunos símbolos de la historia colonial neerlandesa en la ciudad. Esta es la réplica de un antiguo carguero del siglo XVIII. Aunque se utilizaba para el transporte de mercancías, un barco de este tamaño también tenía capacidad para comerciar con hasta 700 personas. Durante siglos, los mercaderes neerlandeses compraron en África a cerca de 6.000 personas como parte de su comercio transatlántico de esclavos. La mayor parte de ellos fue a parar a colonias caribeñas como Surinam, donde Hans Christian Ploss van Amstel localizó en su árbol genealógico a su antepasado esclavista. Es una época de la que no me siento orgulloso, sobre todo tras leer las cartas de mis antepasados. El del centro era Egbert van Emden, dueño de 2 plantaciones en las que creo que tenía cerca de 250 esclavos. Este suceso familiar ocurrió en el siglo XIX. Pero la comercialización de esclavos comenzó en el siglo XVIII, cuando Países Bajos era una potencia mundial. Históricamente, los neerlandeses se han referido a este periodo como la Edad de Oro. Actualmente, el uso de este término es controvertido porque oculta la violencia y brutalidad que sufrieron los esclavos en las colonias neerlandesas. Se trata de una época en la que hubo de todo. No estamos hablando de una edad de oro modélica. Fue un periodo con cosas buenas y malas, lo mejor para unos pocos y lo peor para muchos. Añadir este contexto a la historia neerlandesa es también el objetivo de una nueva exposición permanente en el Museo del Trópico en Ámsterdam. La exposición se titula Nuestra herencia colonial. Creemos que no se puede entender realmente la sociedad actual si no se comprende el colonialismo y cómo funcionaban sus estructuras. El colonialismo dio forma al mundo en el que vivimos hoy. Una afirmación con la que coinciden muchos aquí. Muchos vecinos de este barrio obrero en Ámsterdam descienden de antiguas colonias. Algunas generaciones después, la desigualdad sigue marcando sus vidas. Aquí nos reunimos para hablar de temas que nos competen y con los que buscamos seguir adelante. Y lo que la gente cree es que la disculpa del rey Guillermo Alejandro es un primer paso. Lo importante para ellos es que sus hijos tengan acceso a una educación profesional y consigan un trabajo. Los neerlandeses fueron una de las últimas naciones europeas en abolir la esclavitud. La esperada disculpa de la Casa Real neerlandesa llega más tarde que la de otras antiguas potencias coloniales. En el 150 aniversario del fin de la esclavitud en Países Bajos, falta por saber cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Las manifestaciones por el orgullo LGTBQ+ se tomaron las calles de España este año muy marcadas por reivindicaciones políticas a poco tiempo de las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio. Los convocantes expresan su preocupación por lo que llaman amenaza que suponen para los derechos del colectivo la llegada de la ultraderecha a instituciones y gobiernos. En Madrid, la marcha más multitudinaria congregó a 1,5 millones de personas, según los organizadores, que han pedido votar con orgullo para proteger el derecho a la diversidad. Los manifestantes exigen acabar contra las discriminaciones en materia de vivienda y laboral, entre otras demandas del colectivo LGTBQ. Y vamos a finalizar con esta historia en México, donde entre aplausos y bailes el alcalde de una comunidad indígena del sur del país contrajo matrimonio con un caimán hembra, cumpliendo de esta manera un rito tradicional para pedir prosperidad y abundancia. La unión entre un hombre y un caimán se celebra en San Pedro de Guamelula desde hace más de 230 años
para conmemorar el día en que dos etnias de la región, los Guaves y los Yontales, se integraron gracias a una boda. Así nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Somos Deutsche Welle. Hasta pronto.